Satoshi maníacos y locos por la descentralización, ayer dejamos una pregunta abierta sobre la mesa. ¿Bitcoin estaba recuperando el control o solo nos estaba enseñando otro rebote antes del siguiente latigazo? Vimos a BTC recuperar los $65.000 mientras Binance mostraba un mercado de derivados demasiado caliente, con el apalancamiento creciendo por encima del movimiento real del spot. También vimos a Estados Unidos endurecer el cerco sobre parte del entorno cripto mediante sanciones. Pues bien, guerreros, hoy esa historia no se rompe. Se vuelve más grande, porque mientras muchos siguen mirando una vela de 5 minutos, el tablero financiero acaba de mover una pieza de $1.000 millones. El dinero institucional vuelve a entrar en Bitcoin, pero al mismo tiempo la batalla por sus reglas, su infraestructura y las fronteras digitales que lo rodean se está volviendo mucho más seria. Y atención, porque aquí ya no estamos hablando solamente de precio, estamos hablando de quién construye la próxima arquitectura del dinero. Los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos acaban de firmar su mejor semana desde abril, con aproximadamente $1.000 millones en entradas netas. Los fondos de inversión vuelven a mostrar apetito justo cuando Bitcoin ronda una zona que ayer todavía tratábamos como punto de decisión. Y esto cambia la lectura, porque una cosa es ver a BTC rebotando mientras los derivados de Binance hierven, y otra muy distinta es ver cómo grandes capitales empiezan a acompañar ese movimiento a través de vehículos regulados. Criptonautas, el dinero institucional no garantiza una subida automática, pero sí nos dice que detrás del ruido vuelve a aparecer demanda real. No es una ballena pulsando un botón desde una cueva, son mercados financieros canalizando capital hacia Bitcoin mediante una estructura que Wall Street ya entiende, empaqueta y vende. La pregunta es evidente, si ese flujo continúa, ¿cuánto tiempo puede permanecer Bitcoin atrapado alrededor de estas zonas clave? Pero aquí aparece la primera contradicción del día. Mientras los fondos de inversión meten dinero dentro del ecosistema, dentro de la red de Bitcoin se libra una discusión más incómoda. Ayer comenzaba la señalización obligatoria de BIP 110 con un apoyo minero inferior al 3%. Hoy ya tenemos una primera consecuencia. La rama que aplica esas reglas produjo solamente 2 bloques y quedó decenas de bloques por detrás de la cadena que no las aplica. Surfeadores de la blockchain, una parte intenta empujar nuevas condiciones, pero la potencia de hash que la acompaña es mínima. Esto importa porque ninguna autoridad monetaria puede levantar el teléfono y ordenar que todos obedezcan. La red descentralizada funciona porque existe consenso suficiente para mantener una misma historia de bloques. BIP 110 seguirá en señalización obligatoria durante su periodo previsto, pero la fotografía es dura. Si no llega más potencia minera, esa rama avanza lentamente porque continúa trabajando con la dificultad completa de Bitcoin. Michael Saylor ha dicho que comparte algunos objetivos de la propuesta, pero cuestiona el método por el riesgo que podría representar para las reglas neutrales de la red. Adam Back también ha advertido sobre posibles consecuencias para la credibilidad del sistema. Y aquí está el punto, rompe bloques del cifrado. Mientras Wall Street compra exposición a Bitcoin mediante ETF, la comunidad técnica vuelve a recordar que Bitcoin no es simplemente un activo dentro de un sistema bursátil. Es una infraestructura de Bitcoin con reglas, incentivos y participantes que tienen que convivir sin un jefe central. Satoshi desapareció, pero dejó esa bomba de relojería. Nadie puede llamar al creador para desempatar una discusión XD. La infraestructura de pagos también recibió un golpe. BTC Pay Server ha restringido temporalmente conexiones remotas a nodos Lightning que utilizan LND después de que atacantes explotaran una vulnerabilidad para obtener credenciales y mover fondos. Al menos 2 operadores han comunicado pérdidas, aunque la cantidad total robada no está clara. Amantes de la criptoesfera, esto no significa que hayan hackeado Bitcoin. El problema afecta a software construido alrededor de la red, no al protocolo base.
Pero por eso importa, cuanto más crece el universo blockchain y más capas levantamos encima de Bitcoin, más superficie aparece para errores, configuraciones débiles y ataques. La seguridad cripto no termina cuando guardas una seed. También vive en cada conexión, cada nodo, cada servicio y cada puerta que conecta una wallet con el exterior. BTC Pay ya ha publicado una actualización que regenera determinadas credenciales y ha pedido a los operadores revisar pagos no autorizados, cierres extraños de canales y discrepancias en balances. Esto llega además después de otros incidentes recientes alrededor de herramientas de autocustodia. Y aquí el mercado recibe otro mensaje incómodo: la descentralización da libertad, pero también exige responsabilidad técnica. Mientras la banca internacional vende comodidad mediante custodia regulada y productos empaquetados, la autocustodia sigue ofreciendo soberanía a cambio de asumir más control sobre la seguridad. No es una pelea sencilla, es una elección de arquitectura. Y quizá una razón por la que parte del flujo de capital institucional prefiere un ETF antes que gestionar directamente una bóveda digital o una wallet fría. Ahora salgamos de la red y miremos a Washington, porque los centros de poder tampoco están quietos. El Senado de Estados Unidos prepara para septiembre un voto de procedimiento que podría permitir avanzar la Clarity Act. Ojo con esto, no significa que la ley esté aprobada ni que vaya a aprobarse. Lo que se intenta es abrir el camino para debatir una legislación destinada a definir con mayor claridad la estructura federal del mercado cripto y repartir competencias entre reguladores financieros como la SEC y la CFTC. Después de días hablando de sanciones, tribunales y presión estatal, la dirección empieza a verse. Estados Unidos ya no está discutiendo si cripto existe. Está discutiendo cómo encajarlo dentro de su aparato estatal. Y aquí la batalla por el control cambia de forma. Ya no hablamos de prohibir desde fuera un mercado pequeño. Hablamos de escribir las reglas de acceso para una industria que mueve grandes capitales, ETF, exchanges, stablecoins y productos tokenizados. Si la Clarity Act avanza, los puntos de decisión no estarán solamente en una gráfica. También estarán en despachos, comités y reguladores financieros. Para Bitcoin esto tiene una doble lectura. Más claridad puede facilitar la entrada de capital, pero cada nueva capa regulatoria también define qué actores pueden operar, cómo deben custodiar y hasta dónde llega la vigilancia. El sistema monetario tradicional no está ignorando cripto. Está construyendo puertas para integrarlo. La cuestión es quién controla esas puertas, y Brasil acaba de añadir otra. A partir del 1 de enero de 2027, determinados proveedores de activos virtuales tendrán que aplicar retenciones preventivas de hasta 24 horas sobre ciertas transferencias hacia plataformas extranjeras o wallets de autocustodia. Las reglas incluyen operaciones superiores a $10.000 y otras transacciones marcadas para revisión por riesgo. El objetivo declarado es combatir el fraude, pero el efecto práctico es evidente. Aparecen nuevas fronteras digitales alrededor del movimiento de fondos. Para el usuario puede significar más protección en ciertos casos, para los defensores de la libertad financiera también significa más intermediación. No hace falta ponerse un sombrero de aluminio, guerreros, basta con mirar el patrón. Ayer veíamos a Bitcoin recuperar terreno mientras el apalancamiento y el control estatal avanzaban en paralelo. Hoy el mapa está más definido. $1.000 millones entran mediante ETF, una propuesta de cambio en Bitcoin tropieza con la falta de apoyo minero. Lightning recuerda que la infraestructura secundaria también tiene puntos vulnerables. Washington prepara el siguiente movimiento regulatorio y Brasil levanta un mecanismo de pausa sobre determinadas transferencias. No son 5 historias separadas, son 5 fuerzas tirando de la misma cuerda: capital, consenso, seguridad, regulación y soberanía. Y esa es la revelación de hoy, Satoshi maníacos. El verdadero combate de Bitcoin ya no se libra únicamente entre compradores y vendedores. Se libra entre diferentes maneras de construir el dinero digital. Wall Street quiere exposición.
Los desarrolladores quieren preservar reglas. Los usuarios quieren seguridad, los estados quieren supervisión. Y Bitcoin sigue en medio, avanzando bloque a bloque mientras todos intentan adaptarse a una red que nació precisamente para no necesitar permiso. Puede subir, puede caer, puede regalarnos volatilidad y algún susto de esos que te hacen mirar la cartera 2 veces, XD. Pero la dirección profunda es otra. Cuanto más importante se vuelve Bitcoin, más intensa será la batalla alrededor de su infraestructura. Así que ahora quiero leeros, ¿qué os parece más importante para el futuro de Bitcoin? ¿Que siga entrando dinero institucional mediante ETF o que la red mantenga intacta su capacidad de resistir presiones externas e internas? Dejad vuestra opinión en comentarios, suscribíos si queréis seguir esta batalla con nosotros y compartid el vídeo con ese amigo que todavía piensa que cripto es solamente comprar barato y vender caro. Aquí seguimos, guerreros, de la blockchain. Mirando detrás de la vela, detrás del titular y detrás del ruido. Porque mientras otros persiguen el precio, nosotros seguimos el movimiento del tablero. Nos vemos en el próximo bloque. XD.